Radio Murialdo. No te lo puedes perder. Carlos Caballero trae lo que hay que saber. Malvinas cultural en la sintonía, con noticias, recuerdos y mucha compañía. Hablamos de Mendoza, Argentina y el mundo en general. Invitados especiales en cada portal, recordándonos los héroes que no hay que olvidar. Buenas tardes, querida audiencia, gracias a vos que estás allí sintonizándonos. Saludos a David Reyes y Silvia Osorio, nuestros corresponsal de Malvina Cultural, que están recorriendo los senderos de la patria para traernos novedades y la idiosincrasia cultural de cada pueblo. Hola, Emanuel. Muy buenas tardes a nuestra audiencia y muy buenas tardes a todos ustedes, compañeros. Nuestro programa es muy especial. La previa del 17 de agosto, el fallecimiento del padre de la patria, que comienza así. Desde la patria el 2 de abril, Argentina tiene un nuevo amanecer, y sus hijos se rebelan sin temor, ya descansa la actitud del agresor, cuando toda la nación gritó de pie, y Giacchino con su sangre dijo no, siendo un joven soldado yo marché, pelear por nuestra patria y por su honor. Patrocina Malvinas Cultural ACUBEMA, Asociación Cuyana de Veteranos de Guerra Combatientes de Malvinas. Ahí van los héroes de Malvinas, caminando uno tras otro, llenos de dignidad, llenos de amor, con la gana de amar para siempre la bandera celeste y blanca. Esos son los guerreros, esos son los héroes, a los que están acá y a los que están allá, a los que fueron y volvieron, a los que fueron y aún están allá, a los que fueron, volvieron y se fueron para siempre, estarán acá. Programa especial, los tres amores del Libertador. La patria grande, su esposa, Remedios de Escalada, su hija, Merceditas. Programa especial, los tres amores del Libertador. Hola, soy María de los Remedios de Escalada. Esto es lo que quiero que recuerdes sobre mí.
Yo nací en la ciudad de Buenos Aires el 20 de noviembre de 1797, en el seno de una familia porteña de gran prestigio social y solvencia económica. Mis padres eran Tomasa de la Quintana y de Antonio José de Escalada. Soy descendiente del conquistador, explorador y colonizador español Domingo Martínez de Irala. Mis antepasados tienen un remoto origen mestizo guaraní, que compartí con muchos próceres de la época de la independencia y con grandes personajes paraguayos y argentinos. Conocí, el 9 de marzo de 1812 a José de San Martín, uno de los oficiales militares que habían retornado a Buenos Aires para incorporarse a las luchas por la independencia hispanoamericana. Nos enamoramos y luego nos casamos en una ceremonia privada en la iglesia de la Merced, con Carlos María de Alvear y su esposa, Carmen Quintanilla, como testigos. El matrimonio solemne tuvo lugar el 12 de noviembre del mismo año en la Catedral de Buenos Aires. En 1814, me mudé a Mendoza para reunirme con mi marido, por ese entonces gobernador cuyano. Allí me incorporé a la sociedad local y colaboré en las tareas de organización del Ejército de los Andes, para liberar a Chile y Perú. La estrella bella del sur candor, su místico andar sin par, fue en la casa de Escalada que la vio con su andar sutil de amor. Valiente trigueño hará vibrar a la patria y a su lid. Fue en la casa de Escalada que la vio con su andar sutil de amor. Remedios de Escalada, la más bella argentina, que luce la diadema, que armoniza su perfil. Con Mariquita Sánchez, con Ángela Castelli, se jugó por San Martín feliz. Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada nació el 4 de agosto de 1816 en la ciudad de Mendoza, en las Provincias Unidas del Río de la Plata, actualmente en Argentina. Ella sería la única hija del matrimonio formado por el general José San Martín y María Los Remedios Escalada. Su nacimiento fue muy esperado por sus padres, aunque estos esperaban un hijo varón. La niña fue muy bien recibida por sus progenitores, siendo llamada cariñosamente Merceditas por su padre, el cual parecía adorarla. Cuando tan solo tenía 5 meses de vida, su padre abandonó el hogar familiar para unirse a la campaña libertadora de Chile. Unos días después de la partida de su padre, madre e hija se mudan a la ciudad de Buenos Aires, donde Mercedes empezaría a vivir junto a su familia materna, estando especialmente unida a su abuela, que se llamaba Tomasa Quintana. Si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita como una flor. Si supiera de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón. En el año 1818, su padre se enfrentó contra los realistas en la batalla de Maipú, que fue decisiva para la guerra de la independencia de Chile, consiguiendo así el gran éxito de la campaña libertadora de Chile. Tras aquella gran victoria, la familia se volvió a reencontrar y se instalaron en una casa conocida como la Chacra de los Barriales, en la ciudad de Mendoza. Allí, la niña de tan solo 2 años disfrutó de la naturaleza, ya que aquella residencia estaba rodeada de tierras de cultivo que eran propiedad de su padre.
pero su estancia en aquel lugar apenas duró 2 años, ya que su madre empezó a encontrarse muy mal de salud. Así que la familia decidió regresar a la ciudad de Buenos Aires junto a su familia materna, donde Remedios podría recibir una mejor atención médica. Mientras tanto, su padre emprendió su viaje hacia tierras peruanas con la campaña libertadora. Mercedes sería atendida por su familia materna, mientras su madre cada vez se encontraba peor, falleciendo finalmente a causa de la tuberculosis que padecía el 3 de agosto de 1823. Desde que tú has partido, ha comenzado para mí la oscuridad. En torno a mí vive el recuerdo de los días bellos de nuestro amor. La rosa que me has dejado ya se ha secado, pero la guardo en un libro que no termino más de leer. Pronto estaremos juntos, te quiero tanto, amor. El tiempo pasa, espérame, volveré. Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará. Amor, 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 un año no es un siglo y yo volveré. Piensa en mí siempre así, volveré. Vuelve vida mía, la fuerza de mis días. Un año no es un siglo y yo volveré. Martín regresó a Buenos Aires con la idea de llevarse a su única hija consigo a Europa, algo que entristeció mucho a la pequeña Mercedes, que se negaba a abandonar a su abuela, siendo aquella despedida muy emotiva y amarga por parte de la familia Escalada, además de que estaría marcada por las lágrimas de la pequeña Merceditas. En febrero de 1824, padre e hija partieron hacia tierras francesas. Aquel largo viaje en barco ayudó a que ambos se mostrasen más cercanos, ya que para Mercedes su padre era prácticamente un desconocido y apenas guardaba recuerdos de él, mejoró notablemente la relación entre padre e hija. Nada más llegar a tierras francesas, su padre fue detenido por llevar consigo propaganda antimonárquica, siendo así llevado al Reino Unido, donde sería interrogado y vigilado de cerca por las autoridades, aunque después se instalaría temporalmente en tierras inglesas. Mientras tanto, Mercedes permaneció interna en un colegio para señoritas de Londres, conocido como Hampstead College, donde recibirían clases las jovencitas bien posicionadas para convertirse en damas. La muchacha destacó en los estudios, pero realmente demostró tener mucho talento para la música y la pintura. Una vez finalizados sus estudios, padre e hija se instalaron temporalmente en Bélgica y después se establecieron en París, en Francia, donde Mercedes llevaría una vida normal y tranquila, típica de una jovencita de su edad y posición.
año 1831 se desató una gran epidemia de cólera en algunas poblaciones francesas, pero en especial en París. Mercedes y su padre intentaron evitar el contagio, instalándose en la localidad francesa de Boulogne-sur-Mer, ya que pensaban que al instalarse temporalmente en una población más pequeña y alejada evitaría la enfermedad, pero para su desgracia ambos acabarían contagiándose. Así que empezaron a ser atendidos por un médico argentino llamado Mariano Severo Valcarce. Mercedes y aquel médico enseguida hicieron buenas migas, tal vez porque ambos tenían en común el mismo país natal y el haber vivido en Buenos Aires. Aquella amistad se acabaría convirtiendo en amor y al final ambos se acabarían comprometiendo rápidamente, casándose el 13 de septiembre de 1832. Ella tenía 16 años en el momento de la unión y él 24. Unos días después de la boda, los recién casados se vieron obligados a regresar a Argentina, debido a que su marido también ejercía como diplomático y tenía que atender unos asuntos en la ciudad de Buenos Aires. Durante su estancia en Buenos Aires, Mercedes se reencontró con su familia materna, a la cual había llorado muchísimo, y alumbró a su primera hija, una niña que se llamó María Mercedes. Negrito farolero, prende los faroles, porque esta noche hay fiesta en todos los salones. Negrito farolero, no dejes de alumbrar, porque también los negros queremos festejar. Donde bailaremos hasta el amanecer, por esta patria nueva que ya empieza a nacer. Donde bailaremos hasta el amanecer, por esta patria nueva que ya empieza a nacer. Negrito farolero, prende los faroles, porque esta noche hay fiesta en todos los salones. Negrito farolero, no dejes de alumbrar, porque también los negros queremos festejar. Donde bailaremos hasta el amanecer, por esta patria nueva que ya empieza a nacer. Donde bailaremos hasta el amanecer, por esta patria nueva que ya empieza a nacer. Tras pasar un año en tierras argentinas, el matrimonio regresó a Francia, donde se volvió a reencontrar con su padre. A su regreso a tierras francesas, la pareja se instaló temporalmente en la localidad de Le Grand-Bourg. Allí alumbraría su segunda y última hija, una niña que se llamó Josefa Dominga. Pese a ser una mujer casada, ella permaneció siempre muy unida a su progenitor, formando así una familia estable y feliz, conviviendo todos juntos en la casa que José San Martín poseía en la población de Boulogne-sur-Mer, aunque en aquella casa acabaría falleciendo su padre en el año 1850. Mercedes quedó muy afectada con la muerte de su padre, así que la familia se instaló en la población de Brunois, cerca de París. En aquel lugar, Mercedes se dedicó plenamente a su hogar y a pintar, ya que tenía un gran talento para la pintura, además de que era su pasatiempo favorito junto a la música, mientras que su marido iba y venía de París debido a su trabajo como diplomático y como médico. Tras gozar una vez más de una nueva estabilidad tras el fallecimiento de su padre, en el año 1860 falleció su hija María Mercedes con tan solo 27 años de edad, siendo aquella muerte muy dolorosa para toda la familia. Ella no volvería a levantar cabeza tras la muerte de su querida hija, permaneciendo sumida en una profunda pena, refugiándose así en su familia, en la música y en la pintura.
A inicios del año 1875, Mercedes empezó a sufrir de serios problemas de salud de manera repentina, y acabaría falleciendo el 28 de febrero de 1875, a los 58 años de edad, en su casa de Brunoy, en Francia, siendo enterrada en aquella misma localidad. Pero en el año 1951 sus restos mortales, el de su marido y el de su hija María Mercedes, fueron repatriados a Argentina, siendo enterrados en la Basílica de San Francisco Solano, en la ciudad de Mendoza. Mercedes tal vez no aportó mucho a la historia y solo es conocida por ser la hija de un famoso libertador, pero ya por eso merece ser recordada, porque su padre fue uno de los militares más queridos y recordados de Sudamérica. Mercedes tuvo una vida normal como cualquier mujer de su posición y de su época. Ella viviría alejada de los conflictos, primero junto a su familia materna, que la adoraba, y después junto a su padre, el cual la quería muchísimo, siendo siempre para él su Merceditas. Ella fue una mujer talentosa que se dedicó plenamente a sus pasatiempos favoritos, a su hogar y a su familia, ya que ella era muy familiar. Es por ello que quedaría profundamente afectada con la pérdida de su padre y de su hija mayor, sumiéndose en una continua tristeza que la acompañaría hasta su último día de vida. La muerte de José de San Martín. Un poco de contexto y de fechas para entender el final de San Martín. San Martín vuelve a la Argentina después de ser educado en Europa en 1812. A partir de ese año se dedica por completo a la causa de la independencia. No solo ayuda en Argentina, sino que, como todos sabemos, cruza la cordillera de los Andes, libera Chile y se dirige en barco hacia Perú para terminar con la presencia española en esta parte del continente. Ya en Perú sirve como protector del Perú durante un par de años, ayudando a organizar a la nueva nación. Toda esa aventura le lleva exactamente 12 años, o sea, más o menos el tiempo que vos estás tardando en recibirte, ¿no? En 1824, después de volver a Buenos Aires y encontrarse con que el país era un quilombo bárbaro, San Martín se sube a un barco, nos dice mucha suerte, loco, y se va para Europa con su hija Merceditas, y ahí empieza su exilio y su final. 4 años después, en 1828, el San Martín intentó volver a Buenos Aires para acomodar sus temas personales, pero cuando su barco hizo una parada en Río de Janeiro, el Libertador se enteró de que el país estaba todavía más enquilombado que hace unos años. Martín, que decidió no llegar a Buenos Aires, y en vez de eso se bajó en Montevideo, se quedó ahí un tiempo y después se volvió a Europa. Después de vivir varios años en Bruselas, se instala en París con su hija. A pesar de que estaba básicamente en el exilio, el San Martín nunca dejó de preocuparse por lo que pasaba en su país. Se mantenía informado de todo y cada tanto recibía alguna figura argentina que iba a visitarlo. Medio que inauguró la tradición de hacer política desde el exilio. De la vuelta de obligado, San Martín escribió la famosa carta en la que reconoce la valentía de Rosas y le hereda su sable corvo como un regalo por sus servicios al país.
después, más o menos en esos años, San Martín se queda ciego y su cuerpo, ya bastante frágil, empieza a decaer por completo. El 17 de agosto de 1850, el libertador de 3 países fallece en compañía de su hija, su yerno y su médico personal. Dicen que los 2 relojes que había en la casa en la que estaban viviendo dejaron de funcionar en el mismísimo instante en el que San Martín falleció, a las 3 de la tarde. Tardamos 30 años en traerlo de vuelta. Recién lo repatriamos en 1880. San Martín pasó a la historia como uno de los grandes genios políticos y militares de América Latina, comparable solamente con Simón Bolívar. Creo que es válido decir que su final fue medio injusto, pero bueno, la historia argentina es así, epopeyas inmensas seguidas de finales tristes, porque supongo que un poco así también somos los argentinos, ¿no? Vivimos fuerte, dejamos nuestra marca y terminamos medio mal. La argentinidad de la que ni siquiera San Martín se pudo salvar, ni en vida ni en muerte. En cada rincón de la patria hay una plaza, una calle, una escuela o un monumento que honran la memoria de José de San Martín. Sin embargo, sus ideas, su accionar político, sus logros fuera de los campos de batalla no acompañan cabalmente esta omnipresencia. Su brillante carrera militar bajo bandera española avanzó junto a una férrea conciencia antiabsolutista que lo llevó a sumarse a la lucha por la libertad que se expandió por América tras la invasión de la península por Napoleón Bonaparte. Igual que Simón Bolívar, San Martín fue un decidido defensor de la idea de una patria grande. «Soy del Partido Americano», supo escribir alguna vez, al tiempo que alertó tempranamente sobre el peligro que acechaba en las disputas partidarias que surgían en los territorios cuya libertad se consolidaba con la épica campaña que lidera concretando el cruce de los Andes y lo consagra como protector del Perú. En Cuyo y en Lima demuestra su capacidad como estadista y su reivindicación de los pueblos originarios. Lejos de acompañar su acción libertadora, la dirigencia porteña conspira contra su persona sin darle respiro. Bernardino Rivadavia es el más enconado de sus adversarios. Tras el derrocamiento del gobernador Dorrego, San Martín se exilia en Europa sin abandonar su prédica por la independencia de América. Durante el bloqueo anglo-francés al Río de la Plata, será un fervoroso crítico de las potencias imperiales, apoyando la defensa de la soberanía ejercida por Juan Manuel de Rosas. En el aniversario de su fallecimiento, el 17 de agosto de 1850, vale la pena recordarlo en una de sus sentencias más perdurables. Seamos libres y lo demás no importa. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! Cuando canto chacarera, siento ganas de recordar al más grande de la patria, San Martín el general. Con su lucha y su coraje, él nos dio la libertad. Su visión fue siempre grande por su América natal. Chico fue valiente cuando en África peleó y en 1808 venció al mismo Napoleón. San Martín, como te quiero, sos un grande de verdad, sos el padre de la patria, mi teniente general. ¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene que hace sentir? ¿Qué tiene que cuando canto mi corazón apura el latir al evocar a aquel valiente San Martín el general, el gran héroe que con su lucha nos diera la libertad? ¿Qué tiene la chacarera que también me hace decir que allá en 1814 en Ciudadela formó un fortín para entrenar a sus soldados
y al enemigo vencer, forjando así nuestra patria y las cadenas romper. Tu vida entregaste toda por un noble y gran ideal. Hiciste libre a la América con tu genialidad militar. Fueron siempre los mediocres los que envidiaron tu accionar. Los traidores y los cobardes te persiguieron hasta el final. Por eso cuando me acuerdo del teniente coronel, el orgullo inunda mi alma. Mi admiración no tiene fin, porque conozco toda tu vida, José Francisco de San Martín. El combate San Lorenzo fue el comienzo de tu acción. Luego cruzaste los Andes para seguir con tu misión. Ganaste allá en Chacabuco, también venciste en Maipú, liberaste el pueblo de Chile y también todo el Perú. Sean eternos los laureles para el grande general. Toda América le debe la gloriosa libertad. San Martín, como te quiero, sos un grande de verdad. Sos el padre de la patria, mi teniente general. ¡Wow! ¡Cuántas emociones! Bueno, vamos a abrir el próximo segmento. Emanuel, ¿estás listo? Bueno, todo tuyo, adelante. Toda mi vida he sentido este mismo cariño. Al despertar y mirar todo lo que he vivido, creí, lloré y también oculté mis heridas, y lo resumo en esta canción de mi vida. Fueron pasando los años, formé una familia. Fui el arquitecto de sueños y metas cumplidas. Algunos no tienen hermosas lecciones de vida, y otros seguro las pruebas más duras vividas. La canción de mi vida yo la canto contigo, para que nunca te olvides todo lo que hemos vivido. La canción de mi vida yo la canto contigo, para que nunca te olvides todo lo que hemos vivido. Con mucho cariño para todos ustedes. Hola querida audiencia, bienvenidos a nuestro portal tecnológico de Malvinas Cultural, y en este caso vamos a hablar acerca de la SUBE digital y el código QR, que son dos métodos alternativos de pagos que han llegado hacia nosotros a través de la app SUBE para servicios de nación. En el caso de la SUBE con código QR, se puede generar un código QR directamente en la aplicación o en otras aplicaciones bancarias, por ejemplo, Mercado Pago, Banco Nación Plus, etc. Se puede generar el QR en la pantalla del celular, es decir, que ustedes lo ven, y es importante aclarar que debe ir de cara de pantalla. ¿Qué quiere decir esto? Que esto debe ir apuntando como si fuera en la consola del colectivo la que está mirando este código QR. En cuanto a la SUBE digital es independiente de la tarjeta física, se encuentra también disponible en algunos terminales de teléfonos. Consulte si tiene la disponibilidad, y esto se puede generar en el momento.
tiene un saldo independiente, de modo que debe ser cargado independientemente de la tarjeta física o el saldo que tenga. Y esto también nos permite de cara de atrás del teléfono, es decir, apoyamos la camarita en la consola del micro si se cuenta con el servicio de NFC. ¿Qué es NFC? Se preguntarán ustedes. Son las siglas de Near Field Contact. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ese contacto debe ser próximo a la consola. Consulte, suele ser un logo de una N en su terminal de teléfono, o en las opciones de configuración escribimos NFC y nos aparece si contamos o no. También en la app SUBE podemos ver si para activar la SUBE digital se tiene o no esta funcionalidad NFC. Una vez activada la SUBE digital, podemos acceder a pagar directamente con el celular, apoyando la cámara, con el NFC encendido, en la consola del micro, la parte de en medio. Así que son dos alternativas interesantes que nos propone para pagar el pasaje de colectivo. Coméntenos qué opinan ustedes de estas nuevas funcionalidades. ¿Qué opinan ustedes de que se pueda pagar con métodos alternativos? No solo la tarjeta física, la tarjeta de débito. De crédito creo que aún no se ha habilitado, pero ¿qué les parecen estas nuevas funcionalidades? ¿Son complicadas? ¿No lo son? ¿Nos ayudan? ¿No nos ayudan? Los leemos en comentarios. Muchas gracias a nuestra querida audiencia y nos despedimos hasta el próximo portal de Malvinas Cultural. Aquí podemos ver cómo se presenta en la app SUBE la SUBE digital, que probablemente es la que muchos tengan debido a que es fácil de activar y tiene un saldo independiente. La tarjeta física se puede actualizar en el momento. En este caso nos indica, si quieres pagar con NFC, activalo. Activamos NFC, que es una función de contacto cercano de los teléfonos. Consulte si en su terminal está disponible. Actualizamos, volvemos hacia atrás y se nos despliega esta nueva opción que es pagar con QR. Bueno, nos vamos con una lágrima y muchos suspiros. Será hasta el próximo viernes y feliz fin de semana. Radio Murialdo le informa la hora. Es la hora 17:59.